publicaciones como el libro de Juan Soto Ibars hablando de las denuncias falsas, ¿crees que están hablando de algo que no es relevante y que quita el foco de lo que No consideras que es tengo ni idea de relevante? quién es Juan Soto Ibars. ¿No sabes quién es Juan Soto No, Ibars? no tengo ni idea. Vale, me sorprendería No me extraña. mucho. Vale. ¿No has leído nada Nada de de Juan nada. ni no has visto nada al respecto? No tengo nada que decir de ese señor. Vale. ¿Quieres que te resuma un poco lo que...? No, gracias. Vale, perfecto. Entonces, no del tema de que posiblemente haya personas. Te digo como conocido en monasterio, hay gente de la que no hablo ni Vale. hablo con ellos. Prefieres no tener una conversación al respecto de Nada. esto. Vale. Y el tema de las denuncias falsas también lo dejamos fuera de la conversación. Las denuncias falsas no existen. Cuando algo es tan pequeño y tiende a cero, no existe. Entonces, hablar de algo que no existe, existiendo tantas cosas importantes, me parece una pérdida de tiempo. José. Hola, Juan. Hola. Uy, pero te noto un poco cansado. Estoy taciturno. ¿Cuánto? ¿Estás harto de la vida? Taciturno. Taciturno. ¿Sabes qué quiere decir taciturno? Me lo vas a decir, ¿verdad? Esperando el café. Ah, claro. Taciturno. Tu turno. Bueno, oye, mira una cosa. Con todo esto de las denuncias falsas, una de las cosas que a mí me joden más de las cosas que se dicen es que si hablas de los problemas que ha traído la ley de violencia de género a los hombres y a los niños, Sí. es como que estás despreciando a las víctimas del maltrato, a las mujeres víctimas de la violencia de género, ¿no? Como que hay dos bandos y tú tienes que tomar partido y ponerte en el lado de del consenso, Ujú. que es decir todo el rato que estamos con las víctimas, no comprobar demasiado hasta qué punto se les ayuda o no, bueno, nos movemos ahí en que sí, que bueno, se invierte dinero, Sí. y jamás mirar al otro lado. Pero la realidad, pues ya sabes que se encarga de pasar como una pisonadora por encima de la propaganda. Por lo que sea. Y ese duelo, ese falso, eso es un falso dilema. Ujú. Entonces yo, bueno, he podido conocer a mucha gente desde que salió el libro y tenía ganas de tener una entrevista como la que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar con una víctima de violencia de género, Vale. ¿vale? Se llama Patricia y nos va a contar su historia y nos va a contar a qué se dedica y nos va a contar pues cómo la ayudó este fabuloso sistema Ujú. y cómo luego ella pues acabó viendo pues un poco lo que hay detrás. Te voy a presentar a Patricia, que está aquí con nosotros y ya sabes, hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, Hola, muy Patricia. bien, muy bien. Muchas gracias por venir. No sé si la presentación de te voy a presentar a una víctima de la violencia de género es algo que a ti te haga sentir identificada. Me siento identificada con que fui una víctima, pero yo me considero una víctima de violencia doméstica. Ujú. Pero a ti te vamos a ir poco a poco. Ujú, O sea, tú sí, tuviste una pareja, varón, ujú, sí, ¿cómo empezó? empezó. Bueno, empiezo un poquito. Si me extiendo demasiado, me dices, Tenemos ¿vale? todo el tiempo del mundo. Vale, perfecto. Bueno, pues yo conozco un chico, bueno, luego entenderéis por qué digo sano. Sano me refiero a ningún tipo de adicciones, un chico que hacía deporte, un chico que no tenía no le gustaba salir, no le gu bueno, era un chico tranquilo, me refiero. Em, yo anteriormente había tenido una relación, esta la el, mi primer novio, Ujú. vamos a decirlo así, ¿no? Mi primer novio, toda la vida juntos y, bueno, por problemas, ajenos, bueno, termina la relación y al poquito tiempo yo me sentía bastante triste, no quiero decir con esto que por eso empiezo esta relación, pero me refiero, sí que es cierto que, vamos a decir, me pilla con la guardia baja y por mucho que la gente luego con el tiempo me decía: "Es que tú no lo viste venir", pues no, no lo vi venir. Pero yo aparentemente lo veía un chico totalmente, bueno, pues estable y que encajaba con mi forma de ver la vida. ¿Qué edad Mm, tenías tú? yo era muy jovencita, yo tenía unos 20 años Ujú, y me caso en un año. ujú. O sea, algo
Mi familia le costó muchísimo comprenderlo. Yo trabajaba, tenía mi piso, porque yo empecé a trabajar muy jovencita. Me dedicaba al mundo del estilismo, ¿vale? Peluquería, estética. Con los años llevaba certámenes de belleza, maquillaba, me refiero, llevaba el tema del estilismo, Dama y Caballero, Miss y Mister España y temas de estos. Y bueno, pues nada, empecé con este chico, lo conocí, ya ves, lo conocí en un supermercado con mi padre comprando, yo salí del trabajo, me fui con mi padre a comprar y con mi hermano, que yo tengo un hermano al cual le llevo 10 años, mi hermano pequeño, y yo sé que él en el supermercado, pues hubo un cruce de miradas, bueno, nos conocimos ahí y a él, pues por lo que sea, le gusté y le llamé la atención. Y él estuvo, bueno, salgo del supermercado y él estuvo siguiendo con la mirada por donde yo iba. ¿Por qué lo sé? Porque luego con el tiempo sí que me lo comentó. Y entonces todos los días quedaba con su encargado en esa zona, por las mañanas, porque él hizo sus cábalas y dijo, bueno, pues esta chica viene por aquí a comprar, seguro que vivirá por aquí, va con su padre, bueno. Entonces todas las mañanas me lo encontraba, como durante 9 días, 10, y es como que él quería hablar, pues no se atrevía. Bueno, Y total, tú, un día se tú no te dabas cuenta aún. Yo sí me daba cuenta de que yo creo que todo el mundo sabemos perfectamente cuando alguien está observándote y tal, pero bueno, sin más, era un chico, sonriente, bien, y bueno, un día se decide y empezamos a hablar, y la verdad que empezó muy rápido la relación, empezó muy rápido, él era muy educado, era muy agradable, todo era atenciones, no solo a mí, hacia mis padres. Yo soy muy familiar. Tengo que decir algo que quizás yo con los años para mí ha sido importante para poder entenderme yo misma. Ujú. ¿Por qué fui tan deprisa, por ejemplo? Yo con los años analizándome bastante, yo siempre tenía un sueño que era ser madre. O sea, yo era muy convencional y soy convencional, pero bueno. O sea, muy conservadora, siempre tenía ese pensamiento de aunque trabajase y tal, yo quería ser mamá. O sea, mi sueño era ser madre. Ujú. De verdad, o sea, era algo, me encantan los niños y bueno, Querías y una era como relación estable, ser sí, madre. totalmente, eso. Yo tenía mi trabajo, tenía mi casa comprada de soltera, o sea, yo, mía, y me faltaba, pues eso, cumplir ese sueño. Mm. Comenzamos la relación y bueno, al principio, pues todo muy bien, todo muy rápido, todo hay que decirlo demasiado rápido, pero bien. Hay cosas que Nos empiezan casamos. rápido y no se convierten en problemáticas. Sí, sí, no, 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 pero para nada, no tiene nada que ver. Pero en esta ocasión sí. Mm. Quizás si yo estaba, es lo que digo, me pilló más baja o no sé, o que mira tú con la edad que tenía, que pensaba que a lo mejor el tiempo se me iba a agotar, ¿no? Para cumplir ese sueño. No sé, creencias a lo mejor también poco maduradas, ¿no? Por la edad, no lo sé. La cuestión es que nos casamos todo bien al principio, o sea, mi familia sé que no, 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 o sea, no estaba para nada conforme, tengo que decirlo que pero claro, o sea, era mi decisión, o sea, mis padres siempre iban a apoyarme. ¿Te pidió él Em, casaros o le forzaste a que te lo pidiera o se lo pediste no, no, tú no, no, o? no, no, sí, él me lo pidió en cuestión de a los 6 meses él me decía que quería casarse y de hecho alargamos la boda porque mi padre decía: "Bueno, vamos a organizar una boda en condiciones, o sea, que yo quiero ver a mi hija vestida", bueno, la cuestión que nos casamos, mi padre veía que todo era demasiado deprisa, era demasiado, pero bueno, todo era bastante normal. La gente me pregunta, ¿tú empezaste a ver poco a poco gestos de él, comportamientos raros? No, pronto no. En breve tiempo no. O sea, yo no puedo decir que empecé a ver una actitud, a lo mejor yo estaba cegada. Yo muchas veces lo pienso, yo ¿será que era yo la que no lo veía? Porque luego cuando ocurre lo que ocurrió, es lo típico de tus padres, tus familiares, tus amigos, te dicen, es que tú no lo veías. Ujú. Entonces, no sé si realmente yo lo sentí tan de repente o no. No, no, Bueno, pero parece, yo Patricia, pero que lo que pasase tú sí que lo viviste como repentino, ¿no? Porque si te haces sí, estas lo preguntas viví. todavía,
Me imagino que en tu Sí, experiencia, digo, en tu experiencia de aquel momento, sí, no a sí, posteriori, no sé. claro. Lo viví repentino y te explico, bueno, repentino, en el momento que me quedo embarazada. ¿Cuándo me quedo embarazada? Yo me caso con unos, 22. empiezo a salir, unos 23 años, Ujú. estaba calculando, casi los 23. Y yo me quedo embarazada a los 28. Fue Mm. decidido, hablado y, o sea, fue algo que los 2 queríamos en ese momento y la verdad me quedé embarazada muy rápido, una vez que decidimos ser padres. Déjame que te pregunte, esos 5 años Sí, casados, tú sigues trabajando, él trabaja sí, sí, también, sí. ¿cómo es vuestra vida? Pues mira, nunca tuve, o sea, la gente, lo típico, el hombre maltratador era celoso, nada, no era nada celoso. Yo sí que, pues oye, si yo salía con mis amigas una noche, un cumpleaños, o sea, es que nunca en la vida o sí, la gente me dice: "Y a lo mejor ibas demasiado arreglada", y él nunca ha dicho jamás en la vida. Encantado de que fuese arreglada, de que no, no, nunca fue celoso, nunca, no hubo un problema, o sea, no había problemas de notar algo, en él. Sí que es cierto que poco antes de quedarme embarazada, sí que cuando había alguna discusión, yo notaba en él un acaloramiento mayor, no sé si me explico. Un tono de voz un poquito más elevado. Pero bueno, es que, vamos a ver, hasta ahí, eso creo que todas las personas con sentido común, pienso, o es mi pensamiento, todos cuando discutimos elevamos el tono. O sea, y nos llevamos, o sea, yo con mi marido me llevo estupendamente bien y creo que yo también cuando me cabreo puedo decir una palabra más alta que otra y eso no es un maltrato. Si es O un es sea, un es una discusión. claro, exactamente, sin más. Entonces, bueno, pues eh, él empieza a trabajar, Ujú, esto es un punto importante, de noche, bueno, turnos, pero sobre todo de noche. Él empieza a trabajar en el Principado de Asturias, yo soy asturiana, ujú, yo estaba viviendo en Asturias y él empieza a estudiar, oh, perdón, a trabajar allí. Y trabajaba de educador en un centro de menores, ujú, ¿vale? Él había estudiado turismo y trabajaba allí por tema de idiomas, ¿no? ujú. Bueno, estaba allí trabajando y sí que ahí empieza a tener un descontrol de horarios, pues eso, trabajaba de noche, salía a las 5 de la mañana, unos horarios un poco y unas amistades un poco él siempre le culpaba a las amistades tóxicas. Él decía que eran amistades tóxicas. ¿Por qué? Fácil, porque a lo mejor después de estar echando horas y estar trabajando durante muchas horas, él salía a lo mejor a las 5 de la mañana, 6, no sé, no recuerdo exactamente el horario, ¿no? Pero muy tarde. Ujú. Y, claro, decía que después de estar todo el día ahí, les apetecía ir a tomar algo. Bueno, ¿vale? Iban a tomar algo que había abierto un lunes, un martes, un miércoles a esas horas. Mejores sitios. Exactamente, justo. Pues eso, en bingos, en locales de alterne, ya sabemos todos, ¿no? Bueno, pues yo, como nunca he sido una persona desconfiada jamás en la vida, bueno, pues ha ido a tomar algo, ya, sin más. No sé, no le daba mayor importancia. A ¿No? lo ¿No lo mejor eran pasabas nuestras. mal? No. No, no, de verdad que no. Al principio no. Empiezo a pasarlo mal cuando empiezo a ver que a lo mejor nos vamos a tomar un café un día por la tarde y que todo el dinero que tiene le quema para ir a echarlo a la máquina. Ujú. Pero no eran 20 céntimos, como hay gente que dice: "Bueno, pues esto que tengo suelto y lo meto", no sé. Eh, no, no, o sea, de gastarse dinero, mucho dinero. Iba contigo a Eh, tomar un café y se levantaba y se ponía en la máquina. sí, 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 sí. Yo me quedaba en la mesa y él se ponía en la máquina. Yo ahí empecé a ver, obviamente, un problema. A todo esto, él no bebía, podía beber una Navidad, o sea, un día puntual, me refiero a una boda, Mm, sin más. Pero no, ni a diario, y aquí ya empezaba a beber. ujú. Vamos a tomar una sidra, y yo podía tomar un vaso un día, bueno, empezó a beber bastante. Y yo ahí ya empecé ahí ya estábamos en busca, ya se había hablado Ujú, para, pues, quedarme embarazada. ujú. Me quedo embarazada, no sé qué es lo que cambia en él. Bueno,
obviamente no cambia en él nada. Él ya estaba en un momento de ruina total en él mismo, o sea, se estaba destrozando él mismo. Empezó a tener diversas adicciones, a día de hoy ya sé que eran diversas, no era una adicción, no era ludopatía, no era solo alcohol, Mm. no era asiduo a locales, había más sustancias. Yo no sé exactamente qué tipo de sustancias, pero sé que a día de hoy, em, de hecho, la situación que él tiene a día de hoy, sé que es muy lamentable. No, Y lo sé. luego llegamos a eso si quieres, Sí, pero sí. Pero bueno, eso, que había empieza. muchas más sustancias, pero yo lo que no sabía, yo sabía que él no era esa persona que yo había conocido Mm. y que, bueno, tenía un problema. Pero, ¿lo Un hablabais? problema ¿Era algo que se pudiera hablar sí, entre sí. vosotros? Bueno, O ahí es cuando empieza el problema. Ujú, Es decir, cada vez que yo quiero hablar con él, cuando él está sereno, porque le empieza a llegar a muy altas horas de la madrugada, yo empiezo a ver que la cuenta bancaria yo trabajaba, ganaba bien, él ganaba muy bien, o sea, económicamente estábamos muy bien. El piso prácticamente estaba ya pagado, le faltaba muy poquito, o sea, quiero decir, una estabilidad muy buena. ujú. Pero la cuenta iba bajando y empezó a solicitar las típicas tarjetas crédito, de estas de, pues, tarjeta Cofidis, esto, o sea, Sí. necesitaba dinero rápido. Ujú. Bueno, ¿Teníais entonces, una cuenta compartida? sí, teníamos una cuenta compartida. Ujú, Sí. Y bueno, pues, en esa cuenta compartida, ujú. mm, yo veía que, o sea, faltaba unas cifras, pues, muy elevadas. Sí. En ocasiones, empezó a mentirme, porque me empezaba a decir que le había dejado dinero a su amigo, que su amigo le había pedido, bueno, que estaba pasando una mala situación y que tenía que ayudarle. También tenía que ayudar a su familia, bueno, que su madre estaba haciendo una casa y que había tenido, o sea, mentiras. No sé si me explico. Mentiras de Una tras yonki. exactamente, justamente. Mm, Cuando yo conseguía poder hablar con él en alguna ocasión, cuando él estaba sereno, él llegaba a reconocer que sí, que tenía un problema. ujú. No siempre, ¿eh? En alguna ocasión. En otras decía que no, que eso era temporal, que estaba un poco estresado, que era una mala racha. Bueno, la cuestión es que yo, yo creo que mis creencias en ese sentido me pasaron una mala jugada y digo porque yo era de las que pensaba que uno se casaba, no, se casaba para toda la vida. Entonces, y sigo pensando que si tú te casas con una persona es para lo bueno y para lo malo y para ayudarle y tenderle la mano cuando realmente está pasando un mal momento. Entonces, no, esto de, esto ahora no funciona y me voy a la mínima. Bueno, mi pensamiento era que tenía que ayudarle, que qué clase de mujer era yo si me había casado con él, tenía que tenderle la mano, ¿no? Y salir de esa siendo una familia y quizás más reforzada de un problema, como era ese, pero no. Ahí estabas Lo embarazada. intentaba. Sí, ya estaba embarazada. Mm, Ahí ya estaba embarazada. Cuando él empezó ya a tener este problema grande, yo ya estoy embarazada. ujú. De poquito, de muy poquito tiempo. Em, Solo vino la primera ecografía y solo vino la primera ecografía porque ese día lo tenía libre, vino, bueno, bien, todo estaba bien, todo estaba correcto. Y luego ya no volvía a ninguna más, porque trabajaba y en vez de yo decía: "Pero cambia la mañana, o cambia el día, o cambia el turno, o cambia lo que sea para". No, 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 porque a ver si se lo van a no quería. O sea, es que no, estaba metido en otro era como si, su mundo solo tuviera un único objetivo, que era estar frente a las máquinas, Mm, que llegara la hora de juntarse con un amigo o otro, el que estuviera disponible en ese momento, mm, eh, de su misma cuerda, me refiero. mm, Y ya está. Yo me pasé el embarazo, pues, muy sola, pero con o sea, gracias a Dios tengo una gran familia. Mi padre estaba en aquel tiempo, mi padre era, bueno, porque se jubiló hace 2 añitos y era estaba ascendiendo para inspector de policía ujú. en la nacional. Y estaba en Ávila en ese momento. Entonces mi padre, el pobre, que veía toda la situación y todo, pues me decía: "Hija, intenta cuadrar las ecografías para cuando yo llego los viernes y poder ver a", Qué mono. bueno,
a mi nieta, bueno, sí, sí, la verdad que sí. Y entonces, pues, le estuve en todo momento y, bueno, pues ese cariño era como que iba no borrando, porque no lo puede borrar, pero iba calmando ese dolor que yo iba sintiendo de sentirme tan sola durante todo el embarazo, porque para mí era un momento único, no sé, era mi sueño hecho realidad, Mm. iba a tener a mi hija. Cuando yo me entero que va a ser una niña, a él le sienta bastante mal, Así. también. Sí, sí, sí. O sea, no voy a decir que no la quisiese ni que, pero es como que hasta de hecho, hasta el último momento. Es cierto que yo me entero muy tarde de que va a ser una niña porque no se dejaba, bueno, costaba ver, ¿no?, que era una niña en la ecografía, y cuando me entero casi y estoy de 5 meses largos, y cuando estábamos barajando el nombre de la niña con mis padres, con él, él decía que: "Bueno, yo todavía pienso que va a ser un niño". Y decía mi madre: "No". O sea, ya han dicho muy claro que es una niña, pero bueno, la cuestión es eso, va pasando el tiempo. Ujú. Yo ahí ya con el tiempo, él salía mucho de noche, yo estaba muchísimo tiempo sola, ahí ya estaba todo mal, o sea, ahí empezaba a estar bastante mal. Yo le me siento en diversas ocasiones y le digo que por favor, que, que vamos a ir a un centro. Yo me había informado pues, de un centro, como es que no recuerdo el nombre, la verdad, pero es un Para centro que una amiga me adicciones. había sí, pero eso, una amiga que su marido había tenido un problema con el alcohol, no con el juego, con el alcohol, me había dicho que este centro estaba bastante bien, que daban charlas, qué tal. Él al principio dijo que sí, no sé si llegó a ir a una, no sé si llegó a ir a una, yo le acompañé. Me quedé fuera, me refiero, porque primero estás con un psicólogo hablando, luego ya Ujú, vas a las charlas. Bueno, y yo creo que no volví a ir a ninguna más. ujú. Bueno, pues llega el momento, poco antes de dar a luz, una noche sale de fiesta y tal. Esto no lo supe hasta después, ¿eh? Esto no lo sé hasta que me separo, que se atreven a comentármelo mucha gente. Esto es otra cosa, que mucha gente no te quiere contar o no te quiere decir por no hacerte daño, sobre todo estás embarazada, entonces se lo calla. Y mi tío, un tío materno, el hermano de mi madre, se lo encuentra una noche en un bar liándose con una chica. Mm. Nadie me dijo nada. Entonces yo, mi pensamiento es, tiene un problema y está con sus adicciones en su mundo y a ver cómo yo le puedo ayudar, volviéndome loca, pensando cómo podía ayudarle. Pero yo nunca en la vida jamás pensé que, o sea, ingenua total, Mm. que aunque estuviera por ahí de noche a esas horas, pensaba, o sea, yo no pensaba que él me Ya, estaba siendo infiel. Vamos, lo que menos. Además, él era estas personas que van diciendo, porque mi amigo mira lo que ha hecho, lo que él decía que su amigo hacía, ese amigo imaginario, lo hacía él. ya. Yo recuerdo que mi hija tuvo en su día muy pequeñita un amigo imaginario y entonces todo lo que ella quería hacer, bueno, ha dicho una palabrota. Mi amiga Taquín decía, menudo nombre, además Taquín, ha dicho una palabrota. Bueno, pues este era así. Mm. Mi amigo ha estado con no sé quién. Bueno, pues eso todo lo estaba haciendo él. Ya. Ahí ya comenzaba a tener, claro, la cuenta iba bajando, la cuenta del banco. Pero diste a luz. Entonces, ¿Habías dado a luz ya? ¿perdón? ¿Habías dado a luz? No. No, 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 Ah, vale, todavía vale. no. Ahora llegamos al momento del parto. Cuando ya llega el momento del parto, yo ya empiezo porque es eso, es que digo: "Joder, van a hacer la niña, o sea, esto no puede seguir así, o sea, es que nos va a arruinar". Que es lo de la clínica, ¿no? Claro, sí, que ya te digo, él fue en una ocasión. Ya. Él dice que luego fue alguna más, yo no me lo creo, o Mm. sea, hasta donde yo sé, no. Y entonces antes de dar a luz, él ya salía mucho de noche solo, tal y cual, las tarjetas tiritaban y yo empecé a guardar la tarjeta, porque él me decía: "No me des dinero". Cuando él estaba bien, Mm. no me dejes la tarjeta, no me dejes porque si no, entonces yo lo guardaba. Ujú. ¿Qué ocurre? Que doy a luz, nace la niña y la niña nace con un poquito de ictericia. La niña nace de 8 meses. Yo creo en muchas ocasiones que es de los disgustos, evidentemente. Nace antes de tiempo, bueno, pero todo bien, todo bien. Lo que pasa es que se queda unos días, 3 días en el hospital Mm. porque tenía un poco de ictericia.
¿Qué hace él? ¿Se queda conmigo en el hospital? No, se va a celebrar. Él dice que es que se había ido a celebrar Mm. que había nacido su hija. Bueno, ya era un Yo le borracho, ya era un llamaba sí, ya tenía un sí, sí, problema sí, de total. Sí, sí, mm, sí, total. Así es. Y ya empieza a haber episodios bastante fuertes. Durante este tiempo también ocurre digo la desgracia porque para él, él se sintió más libre a la hora de hacer cosas, mostrarse más agresivo. Claro, yo pasaba mucho tiempo con mis padres estaban mucho con nosotros y mis padres estaban en Asturias, pero a mi padre le destinan a Melilla, ujú. ¿vale? Cuando asciende. Entonces era un momento perfecto para él hacer y deshacer y que nadie le fuera a tirar de las orejas. Él tenía mucho respeto a mi padre debido a la profesión que él tenía, entonces él le tenía mucho respeto y ahí ya no estaba. Entonces, yo creo que eso a él le envalentonó bastante, no sé si me explico. Ujú. Pienso, ¿eh? Bueno, ahí ya cuando comienza a venir, yo empiezo a guardar dinero. Empiezo a guardar dinero porque es que gasta constantemente, de hecho, de gastarse el sueldo completo en Mm. el mismo momento, o sea, de cobrar. Entonces yo, dinero que a mí mi madre me daba, dinero, pues imagínate, yo guardaba la niña tenía la típica huchita de vaquita y tal, bueno, pues el dinero que le daban me daban Si empiezas a esconder el pues para su dinero de la cumpleaños, para lo que sea y claro, lo habías dejado de guardaba ahí. currar ahí con la niña. Sí, pero yo empecé a trabajar como una media jornada. O sea, Mm. según doy a luz, yo enseguida a los 3 meses, o sea, yo no llego a los 3 meses. 2 meses, yo me levanto, o sea, yo me qui no disfruté de no me sale la palabra, De la de la baja crianza. de maternidad, perdón, de la baja de maternidad. Sí, No sí. disfruté de esa baja. Empecé a trabajar porque, jolín, pues por lealtad a mis compañeras, porque doy a luz antes de justo en las comuniones, ellas contaban que yo iba a dar a luz después y yo dije: "No las voy a dejar tiradas". Total, que sí que es cierto que la peluquería la tenía al lado de casa. Entonces, yo tenía mucha facilidad para subir, dar el pecho, tal, o sea, no tenía problema. Vale. Me lo facilitaban todo Y muchísimo, tenías a tu pero madre ahí que muchísimo. se quedaba con la Estaba claro, claro, exactamente. vale. Y ahí Otra entonces cosa dices que cuando tu padre se va a sí, Melilla, él empieza ujú, como ya a además va en un proceso, ¿no? De sí, de corrosión, ¿no? De totalmente. miente, tú escondes pasta, ¿y empieza así la cosa o qué? Exactamente. Entonces ya llegaba a altas horas bastante, bueno, pues que quería que le diera dinero. O sea, ahí ya tenía una dependencia increíble. O sea, ya era grande, porque cuando yo le decía no te voy a dar más dinero, porque es que había meses que al día siguiente de cobrar ya no había dinero en la cuenta. Ujú. Entonces, bueno, pues yo le digo que no le voy a dar más dinero, que no se puede gastar el dinero, que cómo voy a alimentar a la niña, que Mm, cómo, o sea, que yo no voy a estar trabajando para que se gaste el dinero. sí. Bueno, total. Empieza a suceder episodios bastante duros. Yo en muchas ocasiones espero a que él esté calmado porque empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir un poco de inquietud. Cuando él viene por las noches, me pide dinero, se coge, se va, pega un portazo. Él no mira a la niña cuando llega, no, o sea, Nada, 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 es como que le o nada en sea, absoluto, él no quería en tener absoluto. hijos a lo mejor, ¿o qué? No, no, él sí quería tener hijos. Pero Sí, estaba sí, ya sí, sí. ujú. Él estaba en su mundo. Siempre digo que es como si estuviera abducido totalmente, o sea, Mm. él estaba en su mundo. ¿Y entonces son eso, Empieza portazos, gritos, cosas así o qué? portazos, gritos, él empieza con portazos y gritos y empieza a hacer algo que con el tiempo yo me doy cuenta que es que ese golpe, que a lo mejor iba a ir para mí, sabe que no está bien y lo da contra una puerta. Entonces, cuando yo le digo: "No, no, no, pues no hay más dinero, esto se va a terminar, esto no puede seguir así, yo te estoy intentando ayudar, pero tú sigues". La niña no ha venido a este mundo para sufrir. Eh, a lo mejor entonces, cuando yo estoy diciéndole eso, él está en un estado como el que está, él quiere más dinero porque la partida tiene que seguir, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pega un puñetazo a una de las puertas de casa. Mi casa, siempre lo cuento, cuando sucede el hecho en el que yo esa noche me tengo que ir de mi casa a altas horas de la mañana, a la mañana siguiente, cuando llega mi hermano a la casa y mi tío, no quedaba una puerta en mi casa que no estuviera reventada Ujú. con un golpe. Bueno,
Cuando yo intento hablar a la mañana siguiente o cuando él está un poco más calmado, cuando no está tan ebrio, ¿qué ocurre? Pues el humor era totalmente, yo creo que ahí, pues eso, tenía un síndrome, ¿no? De abstinencia, ya quería, es que él ya no le valía nada, ya quería a las 10 de la mañana bajar y ya empezar a beber y empezar a jugar y Mm, ese era le echan del trabajo, sí. ¿no? Pierde el trabajo. Y cuando yo intentaba hablar con él, yo me acuerdo un día, recuerdo que estábamos en la cocina y él estaba comiendo una tostada y un café. Mm, Y yo bueno, pues empiezo a hablar con él, intento hablar con él, hacerle ver que lo que está haciendo, pues, que es una ruina para toda la familia, pero sobre todo para él. Y ni me habló, no me contestó. Cogió la bandeja, cogió la tostada, lanzó la tostada hacia arriba. De hecho, se quedó pegada. Lo bajó con el tiempo, claro, a ver quién llegaba al techo. Todo el café, pues, pues imaginar, ¿no? O sea, por la mesa, los cristales. Yo ahí ya supe que tenían los días contados, eso. Y de hecho, yo a raíz de estos episodios, yo ya no quiero ni que duerma en la habitación donde yo duermo, mm, o sea, en la habitación de matrimonio. ¿Qué hago? Pongo a la niña en la cama y la verdad que él respetaba que la niña estuviera ahí, porque ya el olor, alcohol, todo, a mí ya me hacía daño, o sea, ya ujú, los gritos, el miedo que yo empezaba a sentir pues, hacía que yo no quería tener a esa persona. Y él respetaba, la verdad, que cuando él llegaba muy bebido, si yo tenía la niña en la cama y estaba en la habitación, él se iba al sofá. ujú, Pero claro, ese era otro problema. Él fumaba. ¿Qué ocurría? Que se quedaba dormido, fumando. Y yo tenía que estar pendiente de que no se durmiera y nos quemara vivas. O sea, con el cigarro, yo qué sé, con el ujú, sofá o lo que fuese. Bueno, él tampoco quería que le dijese nada. Él ahora, en ese momento ya era otra persona. ujú, Ya, ya no era él. Entonces, bueno, este suceso, pues como este, diversos. O sea, otro día también estoy hablando con él y está comiendo un plato de paella y me lanza el plato de paella. Ya te digo, la casa quedó, es que en cuestión de meses mi casa se quedó hecha un cuadro de Picasso. ujú, De golpes, de platos de comida lanzados. Y yo hablaba pues con una amiga, fíjate, bueno, había estudiado con mi tío. O sea, era una mujer de unos 50 y pico años y tenía una cafetería al lado de mi casa, justito. Entonces, si yo salía a dar un paseo por la mañana o el día que descansaba o lo que fuese, bueno, pues a veces tomaba un café allí con ella y yo hablaba con ella. Ella me decía, Patri, tienes que hablar con tus padres y contar lo que está pasando. Mis padres sabían porque le habían contado mucha gente, pero no sabían hasta qué ¿No punto. iban a tu casa? Mis padres estaban ya en Melilla. Ah, En los ese dos. momento Ahora tu estaba ya madre mi padre y también. mi madre. Mm, Claro, claro, ya estaba mi madre también. ya. Entonces, bueno, pues eso, ya yo sé que llegaban muchos comentarios a mis padres, o sea, de lo que estaba ocurriendo, pero yo creo que, bueno, yo creo no, a día de hoy sé que nunca supieron hasta qué punto cómo estaba la situación. Ujú, La cuestión que yo me desahogaba mucho con esta señora, pero yo nunca le contaba, pues eso, que me lanzaba un plato, que esto, que lo otro, no. Yo le contaba mi preocupación con las adicciones de él. ujú, Y además, de hecho, ella las veía, porque ella tenía una cafetería ujú, y no era la primera vez que él gastaba un montón de dinero ahí y ella se acercaba y le decía, eso no está bien, no puedes estar haciendo eso, vete a casa con tu familia. Bueno, pues lo típico, ¿no? Era una buena mujer, la verdad. Y intentó ayudarme también. Em, y ocurre pues lo que tenía que ocurrir. Y nos remontamos a unas Navidades. La niña tiene tengo que decir, de verdad que soy muy mala para las fechas. De hecho, me he apuntado algunas bueno, pero no porque importa. más o menos quiero explicarlo porque en muchas ocasiones yo de hecho le pregunté a la psicóloga cuando yo después fui a terapia y yo decía, es que hay ciertas fechas, ciertas circunstancias que es como que mi mente las ha bloqueado y las recuerdo de repente cuando ocurre un suceso con un olor, y me decía la psicóloga que es muy habitual, ¿no? Mm, Eh, Porque es como que tu mente crea ese bloqueo para no sufrir.
O sea, es una forma de protegerse. Bueno, la cuestión es esa, que nos remontamos a unas navidades, las últimas, que es lo que, bueno, pues llega el momento así un poco. Em, y nos invitan a cenar. No recuerdo, sé que eran unos amigos, ¿vale? Unos amigos, no recuerdo qué era lo que iba a decir. Sé que había, estábamos en la fecha de Navidad, no sé si era el día antes de Nochevieja, o sea, quiero decir, una fecha más o menos antes de Nochevieja, antes de Año Nuevo, algo así. Y cuando venimos ya era bastante tarde, pues serían a lo mejor las 12 o así, y cuando veníamos de cenar, que estaba cerca de casa, de nuestra casa, la casa de estos amigos, él me dice que se va, que él no va para casa, que va a salir. Y yo le digo que vale, pero que el dinero, o sea, la tarjeta no se la lleva. Ujú. Vale, pues la tarjeta era una cuenta común y ya estaba hasta las narices de pedir dinero a mis padres, de tener que estar, bueno, pues Sí, sí, en que no esa se lleva la situación. tarjeta, vaya, o sea. Exactamente. Yo digo, tú vete, pero la tarjeta no te la llevas. Mm, ¿Qué ocurre? Pues ocurre que me da un guantazo, un bofetón, ¿vale? Guantazo, en mi tierra dicen mucho guantazo, no sé, mm. me da un bofetón. En la Cla- calle. En la calle, de noche, no sé si eran las 12, una, no recuerdo, 12:30, tampoco era es una hora muy, pero bueno, es una 12:30 por ahí. Claro, al principio me quedo un poco paralizada, lógicamente, porque siempre los golpes los había parado el mueble, Ujú. la pared. En esta ocasión la paraba yo. Entonces la niña se pone a llorar. ¿Qué años tiene? La niña, 2 años, es lo que estaba intentando Hace recordar, porque como cuando menos yo de... llego a Melilla, mi hija va a tener los 3 más o menos, Sí, ¿vale? Más o son menos. pequeñita, pequeñita. Entonces, sí, sí, era pequeñita, pequeñita. Se pone a llorar y la verdad, me intento defender y le doy, se la devuelvo, Mm, tal cual. O sea, se la devuelvo. Eh, claro, él había sido, bueno, de joven había hecho boxeo. Mi fuerza, obviamente, pues la verdad no es la de él. Entonces, me vuelve a dar otra, esa ya duele más. Y entonces yo cuando voy a devolvérsela, él me empieza a pegar y a pegarme, y me da, pues, mucho más fuerte. ¿Qué ocurre? Yo escucho una persiana de un edificio de enfrente. La cría está a tu lado. Sí, la niña está a mi lado y lo está viendo todo. Y él te pega, te tira al suelo, te... Él me empieza a pegar, puñetazos. puñetazo, puñetazo Joder. en la cara. ¿La niña está al lado? Sí, sí, la niña está al lado, está en la silla. Además, la silla mirando hacia mí, porque ella siempre quiere ir mirando hacia mí. Entonces la tenía mirando hacia mí. O sea, podía poner lo típico de las 2 formas, ¿no? Bueno, pues mirando hacia mí. Se cae el chupo, me agacho a recogerlo, porque está llorando, intento tranquilizarla. Se escucha una persiana de un edificio de enfrente y tardan unos minutos en llegar un coche de la policía. Mm. Un, un coche de la Policía Nacional y yo ya estaba, bueno, pues imagínate, la cara así, los ojos los tenía, cuando quieres llorar, pero por rabia no puedes porque empieza a pasar un montón de cosas por la cabeza, como es, si es que no, hay veces que no puedes salvar a nadie, te tienes que salvar tú y tu hija, Mm. que es lo que tenías que haber hecho. Pero claro, ¿cuál era el tema? Baja el chico, son 2 agentes y dicen que un vecino ha visto, bueno, pues cómo me estaba pegando. Y ahí cometo el peor error, quizás. Bueno, uno de los peores. Uno de los del suceso de errores que voy a cometer Mm. hasta que me voy. Y es decir, no, no, es una pelea de pareja. Y te lo aceptan. No, te cuento. Él me dice, mira, vamos a ver. eh, pero sí, sí, acaban yéndose. O sea, me dicen, vamos a ver, señora, no, usted no me puede decir esto porque yo la estoy viendo, nos han llamado y nos han indicado lo que estaba ocurriendo. En mi cabeza, Juan, solo había una cosa, y era mi padre. En ese momento solo había una cosa, y era él. Yo solo pensaba, van a llamar a mi padre, porque son compañeros, Mm. van a llamar a mi padre, le van a decir lo que está ocurriendo, mi padre va a venir y no sé qué le va a hacer y va a perder todo por lo que ha luchado
va a cometer yo no quiero esto. Ujú. ¿Él está ahí cuando llega la poli? Él está ahí, sí. Y está borracho. Él se estaba yendo y claro, ellos le llaman. Ven, ven aquí, ven. Entonces, y de hecho, yo le digo, me quiero ir, por favor, ¿me puedo ir a mi casa? Le digo dijo, y ellos lo que dicen es, vamos a ver, esto se va a quedar registrado. Esto queda registrado, usted quiera o no, esto va a quedar registrado. Entonces piense muy bien lo que, digo, sí, sí, vale, perfecto. Pero, ¿me puedo ir? Tengo una niña. Sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Quiere que la acompañemos? No, 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 no. Había que dar la vuelta. Bueno, pues él, muy callado, claro, súper callado, viene conmigo por detrás del edificio y cuando está llegando a una boca calle, coge, se da la vuelta y se va. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra. No dice nada. Yo llego a mi casa. Lo que hago, nada más llegar a casa, es, bueno, lo primero, intentar dormir a la niña, obviamente, ¿vale? Tranquilizarle. Cuando está dormida, preparo un bolso con el DNI, bueno, pues con la documentación más importante Ujú. y con, no sé si eran, ya ves, 30 o 40 euros, no recuerdo, en un monedero por si tenía que irme de casa, no sé. En mi cabeza era, voy a tener que irme, esto no va a quedar aquí. Y yo tengo que tenerlo todo preparado O sea, para tú tenías miedo de salir. cuando volviera luego, él tenía llaves. Sí, yo tenía mucho miedo. Sí, sí, claro, él tenía llaves. A la mañana siguiente, él no había llegado, ¿vale? O sea, él no ha llegado a la mañana siguiente, con lo cual todavía me preocupaba más. Y llama a mi abuela, que mi abuela sí que vivía, o sea, allí, cerca de donde yo vivo, y me dice, te estamos esperando para comer, ¿cómo es que no has llegado? Porque yo no lo recordaba, tenía que ir a comer a casa de mi abuela. Mm, Yo como para acordarme ni del día que era. sí, sí. Em, y le digo, oye, abuela, no, no, no puedo ir, me encuentro mal y tal. Y mi abuela me notó la voz muy rara. Mm, De hecho, luego me decía, qué pena no haber bajado mm. con esa intuición que tenía, ¿no? Mi abuela era gallega y dice esa intuición que me decía como buena gallega que tenía que algo pasaba. Bueno, la cuestión es que decido no salir de casa, no me encuentro para salir de casa, además tenía la cara bastante inflamada, como un flemón, como cuando, la verdad, estaba roja, inflamada, bueno, pues lo típico. La cuestión es que vuelve a llegar la noche, él no ha venido Ujú. y suena la puerta, mm, 3 de la mañana. Yo no podía dormir, yo estaba en el salón, tenía miedo. Y entonces él llega y me dice, yo no viene ni directamente al salón, empieza a buscar por la casa. Yo sé lo que busca, claro. Claro. Y yo le digo, o sea, y viene ya al salón y me dice que por favor, que le diga dónde está el dinero, dónde está la hucha de la niña. Y yo le digo, no vas a llevarte dinero de la niña. Digo, ya está, hasta aquí. Digo, hasta aquí esto, o sea, yo he intentado ayudarte y él me dice que por favor que le dé el dinero, o sea, él sigue diciéndomelo, el dinero me repite, él no le importa lo que yo estoy diciendo. Mm, Y yo estoy sentada tenía un sofá de estos que se ponen los pies un poco hacia arriba, que es donde yo amamantaba cuando nació la niña, lo cogí para eso, bueno, pues estaba ahí en ese sofá y me incorporo porque veo que se acerca, yo obviamente tengo miedo, y al principio cuando se acerca, no se acerca hacia mí, o sea, se pone enfrente mía, coge la televisión de casa y me lanza la televisión. La esquivo, claro. Me roza, pero la esquivo, o sea, a mí no me da, directamente no me da, o sea, yo la esquivo mm. y empieza a lanzar todo lo que había en el salón. Jarrones, el DVD, bueno, pues Con lo que había como contra un lío. ti. Todo, todo contra mí, contra lo que podía. Lo que pasa es que yo no estaba ahí parada. Al principio sí me quedo, o sea, lógicamente, me quedo, pues eso, petrificada. A todo esto abro la puerta bueno, tenía como si fuera un guardarropas. Cojo unos playeros, unas deportivas, para ponérmelas corriendo. Estoy intentando, la niña empieza a llorar, voy a coger a la niña, él sigue tal, me coge, me empuja. Bueno, pues eh, y me agrede. Como puedo, cojo
un poncho, algo que nunca más me puse en la vida, porque me recuerda a ese día y no voy a poder volver a ponerme un poncho en la vida. Y envuelvo a la niña en una manta, llevaba un pijama navideño, nunca se me olvidará. Y cogí el bolso donde guardaba todo lo que tenía. Abrí la puerta, él estaba tambaleándose un poquito al fondo del pasillo y me dijo que dónde creía que iba. Y yo le dije, no me vas a volver a ver en la vida. La niña lloraba y lloraba y lloraba. Imagínate, el portal, ya las puertas obviamente empezaban a abrirse, pero ya había ruido en el portal. Y yo ahí no veía nada, o sea, solo quería bajar corriendo. Yo quería irme corriendo, o sea, solo quería correr y correr y estar en un lugar seguro, porque él sabía que venía detrás. Él solo gritaba y me decía, voy a decirle a tu padre la clase de hija que tiene. Ya ves, en su mente. Y en su mente, como yo me estaba yendo de casa con la niña, pues él quería decirle a mi padre que me estaba yendo de casa, pues obviamente a esa hora, pues claro, me estaba yendo porque es que me matas, sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, Tú ahí obviamente eh, temiste por tu vida esa noche porque... no, no, vamos, por supuesto. Mm, O sea, y de hecho, tengo la gran suerte, salgo del portal, a mano izquierda, tengo este bar de esta amiga que te digo, en Asturias es muy típico, lo llaman, son chigres, o sí, sea, sí. es una cafetería, bueno, Mm, y ella estaba quitando todo lo de Navidad. Por eso, a esas horas, seguía en el bar, mm, ella. Entonces yo toco corriendo a la puerta. Y cuando toco a la puerta, ella me ve con la niña, imagínate, abre la puerta y dice, ¿qué pasa? Vengo corriendo, ya se escucha mucho jaleo. Bueno, le digo más o menos lo que pasa, pasa esto. Y ella entonces se queda así mirándome y me dice, Patri, tú eres la chica que hace 2 noches, ya ves, un bar de barrio, claro, todo el que le mundo pegaron en sabe la todo. calle, claro. Eso es. Y yo me quedé callada y me dijo: "No hace falta que hables". Él viene a la puerta, empieza a tocar a la puerta, ¿vale? Porque ve que es todo cristalera, la verdad, Mm, luego tenía como no sé, una persianilla, pero era entonces no estaba viendo ahí. Y ella ya llama a la policía, ya, bueno, imagino que los vecinos también llamarían, no sé, o sea, yo en ese momento solo estoy calmando a mi hija que está gritando, intentando encontrar mi teléfono porque quiero llamar a mi padre y no me hace falta, porque cuando ella le dice: "Vete de aquí", a él le dice: "Vete de aquí porque voy a llamar a la policía". Él se estaba poniendo agresivo con ella, o sea, que: déjame entrar", estaba entre, bueno, como te coja, empezó, bueno, pues a decirme, ¿no? Que que iba a acabar conmigo. mm, Esa A todo esto, yo voy a llamar a mi padre y suena mi teléfono y es mi padre. mm, Cualquiera diría: "¿Y cómo es tu padre a esas horas y cómo es que te llama?". Bueno, porque cuando yo cierro me voy corriendo, bueno, corriendo, lo que podía correr, ¿no? A esas horas, mm. por el portal, él llama a mi padre ¿Ah, sí? con una borrachera sí, como estaba, y le Ya. dice a mi padre que cuando me coja va a acabar conmigo, que me he ido con su hija, decía. Y entonces mi padre le dice: "Te doy 24 horas para que salgas de allí, porque en cuanto coja un avión por la mañana, no sé lo que va a pasar". Bueno, también eso es propio de los nervios, lógicamente. Sí, sí, bueno, pero Cualquiera que sea padre ¿qué vas a decir? sabrá, ¿qué ocurre? Que, bueno, ya viene todo, llama a mi padre, llama a mi tío es guardia civil, y es el hermano de mi padre, viene a buscarle, o sea, viene a buscarme. La verdad que mi tío viene como loco, solo pregunta por él: "¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verle". Claro, ¿dónde está? No sé, él se ha ido corriendo. De hecho, la policía, eh, va en busca de él. Mm, Luego después supe porque me lo dijo él, porque él me llamó a los 2 días como si nada, esos otros. O sea, me llama bueno, que había cogido un alsa y se había ido a Francia, a casa de un amigo, mm, huyendo, por miedo. ujú. Bueno, pues sabía lo que había hecho.
Entonces, bueno, pues mi tío me lleva con él porque no quieren que me quede sola, como es obvio. Ujú. Entonces yo estoy como 15 días, bueno, tengo la suerte de tener a mi tío, ya te digo, es guardia y me quedo en el cuartel con la Pero tú niña. ahí pones una denuncia. Porque, bueno, pues eso, él llama, bueno, lo primero, a la policía le digo que no quiero denunciar, o sea, yo no quiero denunciar en ningún momento. Me dicen que lo piense, que esté tranquila, que mañana hablamos, que, bueno, que hable con mi padre, que no sé cuándo, que hable con mis padres, que esté. Llegué a casa de mi tío, estuve en casa de mi tío y a la mañana siguiente, pues, seguía pensando igual, yo solo me quería ir de ahí. Yo quería sentirme segura, Ujú. estar protegida y estar lejos de esa ciudad y de todo lo que me recordaba a ese día, a ese momento, a él. Y claro, em, pues el problema había una niña de por medio y él, por ejemplo, yo, si me iba a Melilla, yo necesitaba que él firmara para yo escolarizar, quiero decir, Sí, para sí. meter la guardería, para la tarjeta sanitaria, para todo, o Mm. sea, obviamente, ¿Y ¿no? por qué no le denunciaste? Y él tardó, pues eso, no sé, 2 días en llamar y cuando descuelgo el teléfono y llamo a un número raro, me dice, mira, en un par de días voy a volver y arreglamos las cosas, voy a cambiar. Y yo le dije, mira, en un par de días si quieres vuelves, ¿vale? Pero vas al notario, vamos a ir al notario, vamos a solucionar unos temas y yo me voy a ir a Melilla con mis padres. Y ya mi abogado se pondrá en contacto para seguir adelante con el divorcio. Ujú, Entonces ahí, automáticamente, decide volver corriendo. Era como, voy a intentar todo lo que esté en mi mano, imagino, ujú. no sé, ¿no? Para a ver si hago que ella cambie de opinión. Pero Él entonces empieza una a llamarme todos los días, a todas horas. Ahí de repente, él es cuando empieza a decirme que quiero verte y quiero ver a la niña. Quiero ver a la niña. Bueno, a mí no me tienes nada que ver. Ya, pero quiero ver a la niña. Bueno, vale. Entonces yo en ningún momento le niego el ver a la niña. Pero claro, yo no iba sola, iba acompañada. Iba con ay, perdón, con mi padre, con mi hermano estaba allí. Iba con mi tío, iba con mi prima, o sea, quiero decir, siempre iba con 1 o 2 personas. Y eso, pues, bueno, él no lo soportaba, no tengo que ver a que viene aquí tu familia, lo típico, ¿no? Lógicamente, se le ponía complicada la cosa, ¿no? Y bueno, pues, como a los 15 días yo ya tenía más o menos, pues enviado, un montón de cajas ya para ir para allí, para Melilla, ropa de la niña, lo típico, entre mi familia y yo, pues ya habíamos organizado todo. Y bueno, sí que es cierto que cuando fui a casa a recoger todo, menos mal que fui acompañada, porque yo no quiero volver a esa casa. O sea, yo esa casa, si me hubieran dicho en ese momento, ¿qué vas a hacer con la casa? Ponerle un lazo y regalarla a quien quiera. No quería saber nada de esa casa. Esa casa todo me recordaba pues todo lo que había ocurrido, ¿no? En ese tiempo. Mi hermano grabó toda la casa, cómo había quedado. De hecho, yo creo que está todavía en el ordenador de mi padre. La grabó, hizo fotos, bueno, todo tal y como había quedado. ¿Qué ocurre? Que, él, bueno, me dice: "Mira, yo voy a firmar lo de, pues, ante notario, si quieres, sin problema, que sí, sí, para que la niña se escolarice y tal". Yo ya llegó al punto que dice que entendía, ¿no? Que yo me iba a ir, con mis padres. Dice: "Pero a cambio me vas a dejar quedarme en esa casa hasta que yo encuentre algo". Y yo le dije: "Vale, sin problema". Yo lo único que quería mm, era tener a mi hija conmigo, a salvo, que si en alguna ocasión veía a su hija, que tenía el derecho de verla, fuese con alguien, por lo menos hasta que él estuviese recuperado, em, y ya está. Fuimos al notario. Él hasta el último día estaba en el portal, en la puerta esperándome todos los días, lo que pasa es que no me dejaban sola en ningún momento. O sea,
mi hermano, bueno, pues eran amenazas constantes. O sea, sí que es cierto que cuando llegué a Melilla yo era feliz. Era feliz porque iba por la calle y no sentía miedo, porque cerraba la puerta de casa y no tenía miedo de cómo iban a llegar, de cómo no iban a llegar. Mira, nunca me olvidaré, el día que llegué a Melilla estuve durmiendo casi un día entero, porque además mi madre, la pobre, y mi padre, pues se preocuparon, ¿no? De coger a la niña, cuando despertó, cuando esto. Mm, La niña fue un tiempo difícil ahí. Ahí estuvimos un añito y medio complicado, porque claro, por mucho que yo no quisiera que mi hija o que yo pensara que mi hija no había visto, no había sentido, no había... Sí lo había visto, sí lo había sentido, sí había... Entonces, pues ahí empezó un problema de reconstrucción mío y de ella, mm, porque imagínate, a lo mejor tú regañas a un pequeño y le dices, no, esto no se hace, esto, ¿no? Le decía. Y entonces un día, imagínate, una niña iba 2 años y poco, iba a cumplir, sí que es cierto que habló muy prontito, pero, ojo, niña muy pequeña. Y bueno, pues a lo mejor le regañaba, le decías algo así. Yo vivía con mis padres en ese tiempo. Y, y me dijo un día, cállate, inútil. ya. La cara de mi padre era un poema. Le preguntó, ¿por qué has llamado a tu madre? Bueno, imagínate. Pues de hecho la castigó, la sentó en el sofá, dijo, no hay dibujos, sentado a mi lado. Vas a estar a mi lado hasta que pidas perdón a mamá. Y entonces, claro, luego al rato la abuela le preguntaba, ¿me puedes decir por qué le has dicho esto a mamá? Y le dijo, porque papá lo decía. Mm, Bueno, bueno, ahí hubo un trabajo complicado. Sí que es cierto que poco a poco con el tiempo ya me preguntaba, ¿y por qué a mí no me quiere mi padre? Y yo pues intentaba con... Yo no quería que mi hija creciera bajo el odio, ni que el dolor, ni la rabia, ni nada, porque iba a ser dañino para ella. Además, es que ya no solo pensando egoístamente en mi hija, yo no quería que sintiera ese vacío, mm. porque él dejó, él no se preocupaba, o sea, llegaba Reyes, llegaba nada. Sí, sí que durante mucho tiempo al principio em, había muchas amenazas de... sí, porque él decía que él tenía, no sé, la falsa creencia de que él iba a cambiar y que yo iba a volver, porque yo en ningún momento había dicho algo así, pero él Mm. tenía esa creencia. Entonces ahí sí que, no sé por qué, pero todo era amenazas, que si yo estaba con alguien que no sé lo que iba a hacer, que si, bueno, cosas de estas, ¿no? Te quería preguntar por qué no Sí. denunciaste. Ah, vale, perfecto. Pues la primera vez lo has contado, pero la Sí. segunda, cuando tira la tele y rompe todo y tal, ¿Eh? ¿tú Sí. por qué no denunciaste? Pues por lo mismo, porque mira, yo tenía miedo. Yo primero, lo primero de todo, es que mi cabeza solo estaba en: "Yo me quiero ir de ahí", o sea, yo no quiero estar ahí. Mm. Segundo, yo no quería hacerle daño. Yo sabía que era un hombre con problemas. Entonces, entre otras muchas cosas, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Yo, decía: "¿Yo qué gano haciéndole daño? Yo solo quiero que él se cure y tener distancia y punto, Mm. y ya está, no quiero saber nada de él". Pero, yo no quería que él acabara teniendo problemas. Yo no quería arruinarle. Mi pensamiento era: "Si yo le denuncio, va a ser su ruina total". Yo no quiero eso. Parece que su La ruina cue total llegó independientemente de que tú no le No, denunciaste. no, no, hombre, es que a día de hoy yo al revés, me siento culpable. Al revés, yo me siento culpable de no haber seguido con la denuncia, y te digo el porqué. Porque yo, cuando ya me separo, bueno, ya estoy en Melilla y tal, yo siempre decía, como me estaba todo el día amenazando, constantemente decía: "Jolín, a ver si conoce a alguien", porque yo tenía la creencia de que si conocía a otra mujer, me iba a dejar tranquila. Y así fue, ¿eh? Conoció a otra mujer, en muy poco tiempo se casó y, claro, necesitaba, el divorcio. Joder. Entonces, ahí sí, 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 tal cual. Y ahí me di cuenta de que fue un gran error, porque quizás si esa mujer hubiera sabido lo que me había hecho,
pues a lo mejor no hubiera sido ella otra víctima. ¿Porque ella también la maltrató? Sí, Obvio, claro. claro, pero entonces mucha gente me dice, jolín, yo lo hice pensando en no querer hacerle daño. A día de hoy, obviamente lo hubiera hecho de otra manera, Mm. porque, porque en cierto modo me siento culpable de lo que a ella le ocurrió. Joder, qué historia tú. Sí, entonces, bueno, Bueno, rehiciste tu vida. sí, ¿Tu hija, tardé, tu pero hija sí. cómo está? Mi hija pues va a cumplir 18 años en unos días, Ujú. es un sol de niña, no tiene ningún tipo de trauma de hecho, bueno, ahora cuando os cuente la historia, ella adora a su padre, ¿vais a decir a su padre? Sí, sí, a quien le ha criado, a la figura que ella ha visto, pues esa figura paterna que ha sabido demostrar que la sangre no lo es todo y que a veces la palabra padre, igual que la palabra madre, no te lo da la sangre, Mm, que es quien, pues el hombre que apareció en mi vida después. ujú. Que tuvo Eh, problemas también. Justamente, ahí vamos. Y claro, y ella, claro, ¿cómo odiar ella? Bueno, aparte de que yo me había preocupado mucho, es lo que siempre, cuando ella me preguntaba, que esto era algo que creo que te estaba comentando Mm. cuando Sí, sí. hubo este pequeño error de audición, ella me decía, mamá, ¿por qué no me quiere? Y yo siempre decía, no, 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 sí, habló cuando era muy chiquitita, ¿eh? Decía, sí te quiere. No, pero no se preocupa por mí, a mí no me llama, a mí no. Porque bueno, podría contarte anécdotas como que llegaba a Reyes y yo le ponía un regalo en nombre de papá. Hasta que un día él llama después de mucho tiempo y ella le da las gracias por el regalo y encima tonto de él, dice: "¿Qué regalo?". Bueno, entonces, bueno, y ella, pues no era tonta, ya veía y decía: "Mira, no es que no te quiera", yo siempre le dejaba muy claro, y creo que es muy importante porque los niños no tienen que sufrir las guerras de los adultos. Y entonces yo siempre decía: "Sí, él te quiere". El problema es que ahora mismo él no se quiere ni a él. Mm, Él tiene un problema, no se está sabiendo cuidar a él, no está apto para cuidarte a ti, no es que no te quiera, es que hay algo mucho más que es ese problema que él tiene. ujú. La cuestión que, bueno, pues, ahí llega luego a nuestras vidas, pues, el que hoy en día es mi marido. Y ahí, pues, conocemos, pues, el maltrato del otro lado. Y además debo decir que mucho más cruel, debo decir que con mucha más indefensión y mucho más injusto, porque era como ver a una persona atada de pies y de manos y la lanzan al vacío, pues era lo que yo sentía con él. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos porque mi mejor amigo era amigo de él. Mm, Entonces, en una cena, pues, nos presenta. Bueno, éramos un grupo de personas. Bueno, nosotros teníamos una vez al mes nos juntábamos, éramos parejas y otras que no eran parejas, yo estaba soltera, o sea, yo, iba con mi amiga, bueno, un grupo de amigos, había matrimonios y tal, y jugábamos al póker, pero sin dinero, ¿eh? Sin dinero, tengo que decirlo. Hacían juegos de mesa, póker, tal, y cenábamos, quedábamos para cenar, jugábamos allí en casa del amigo y pasábamos un rato, una vez al mes. Porque yo, la verdad, trabajaba mucho, no tenía descanso, tenía que trabajar, porque yo no recibí, tengo que decir, yo no recibí ayudas, yo no recibí nada, ¿eh? Yo trabajaba yo. Además, trabajaba de lunes a domingo. Tenía que sacar adelante a mi hija. Y bueno, pues, ese día al mes que tenía libre, pues, bueno, pues, en una cena, pues, nos presentaron. ujú, Y al principio, pues, hablamos mucho, o sea, hablábamos y hablábamos, había una conexión especial. mm. Desde el principio hubo una conexión especial, pero desde la amistad, no sé si me explico, o sea, ¿sabes lo que pasa, Juan? Que yo veía en él lo que veía en mí en su día. Ujú, O sea, yo veía ese halo de tristeza, esa sensación de estar totalmente abandonado y de estar indefenso ante lo que le venía, porque él sabía lo que le venía. Él ya estaba en un procedimiento, ya estaba, pues eso, separándose. Su niño era muy, 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 muy pequeñito
y él sabía lo que le deparaba. Él lo tenía claro, porque además ella se lo había dicho siempre. Ella iba a las cenas de póker estas. No, bueno, además fue o sea, nos vimos en la cena de póker, pero Ya, porque era ya luego Navidad, quedabais. coincidimos en eso y ya está. Y luego hablábamos, charlábamos mucho. Sí, sí, había Pero tú no la pero conocías a la ex. no, 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 ella no Él estaba, él ya se ella no estaban estaba. en la separación. Y él Exactamente. se venía a ver Ellos ya estaban separándose. Él, pues, estaba con ese grupo, porque él estaba allí por trabajo. ujú, ¿Sabes lo que te quiero decir? Él estaba por trabajo y bueno, él pero ya estaba en su proceso de divorcio. ujú, El niño era muy pequeñito y todos sus amistades sabían por lo que estaban pasando, le querían animar. Venga, pues vamos a ir a cenar a la casa de este amigo, venga, vamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa era la situación. ujú. Él había pasado además yo lo supe luego con el tiempo, pero él había llegado al punto de intentar quitarse la vida. ¿Por qué le denunció su ex? ¿Le No, él maltrataba? no llega a tener una denuncia, por malo, o sea, quiero decir, él no ha tenido nunca una denuncia por malos tratos. Ujú, Él lo que sabía que iba a ocurrir es que le iba a quitar a su hijo. ujú, ¿De qué manera? Fácil, yo te explico. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor, pues, no sabe lo que es la alienación parental, mm, pero yo sé que tú sí, ujú. seguro. Y ella le decía que se preparase, porque el niño era o con ella o sin el niño. Se lo dijo desde el primer momento. Em, pero él estaba cansado. Él estaba cansado de que le trataran mal, de gritos, Ella le de maltrataba en la amenazas. pareja. Sí, 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 pero además te puedo decir maltratos incluso, a ver, yo entiendo, ¿vale? Además esto lo quiero explicar bien porque van a decir: "Hombre, un tío", además quien ve a mi marido va a decir: "Un tío grande, tal". Vamos a ver, es que un tío grande está cuando lleva años siendo humillado constantemente, cada vez ese tipo grande se va haciendo pequeñito, ¿vale? Porque psicológicamente ya es muy pequeñito. Entonces, existieron ciertos episodios en los que incluso, pues mira, hay uno, por ejemplo, que a mí me comentó, y además no me lo comentó él, me lo comentó un familiar, incluso de ella, porque, porque sí, porque es así. Que, bueno, pues él estaba con un bastoncillo y ella le estaba diciendo: "No te metas", ya ves tú, o sea, yo creo que era ya por el hecho de querer mandar sobre él, no sé, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Control. Sí, justo, de control. Eh, Estaba con el bastoncillo: "No te estés dando con el bastoncillo, que es malo", y él: "No, hombre, no, pero estoy por fuera, que no me estoy haciendo que no estoy por dentro, sí, que te estoy dici". ¿Y qué hizo? Le dio con la mano en el bastoncillo, le clavó el tímpano y le sí, sí. Pero bueno, entre otras muchas cosas, y familiares de ella le dijeron en diversas ocasiones: "Te tienes esto no lo puedes aguantar, Pues lo hacían esto no delante de lo la puedes gente y tal. permitir". Sí, 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 Dios mío. sin problema, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de problema. Luego, bueno, pues, bien sabido que él llegaba a casa y esto me lo han comentado compañeros de él, no solo lo sé por boca de él, porque yo sé que además, igual que a las mujeres, nos cuesta admitir, a lo mejor ya con el tiempo, como yo ya son muchos años, Mm. ¿no? Es como que lo tienes más asimilado, más asumido, pero también los hombres, con ese estigma, ¿no? Del macho, de la virilidad y que tengan que sentirse un poquito mal de reconocer que han sido humillados, maltratados, que han entrado por el aro de muchas cosas con tal de estar ahí, porque no quería perderse la infancia, ¿no? De su hijo ni esos momentos. Porque igual que a mí me pasa que yo siempre tenía la idea de que quería ser madre, o sea, tenía clarísimo, él igual. Siempre que ha querido ser padre, ¿no? Bueno, pues le encantan los niños y bueno, él era pues su sueño. Y ella sabía que, bueno, que iba a poder manejarle por el niño, totalmente por el niño. Entonces, él no vive una denuncia, lo que es denuncia falsa. Él ha estado en muchos procedimientos y de hecho le llevan bueno, a poco más que la ruina, ¿no? Gracias a Dios porque, bueno, somos dos luchando y tirando el carro, ¿no? Pero me refiero, si no me equivoco, van 4 o 5 procedimientos ya, en el cuarto estamos.
si no me equivoco, todavía estamos en uno. A día de hoy está esperando un punto de encuentro porque él lleva, si no me equivoco, estoy calculando 4 años ya sin ver a su hijo. 4 años sin denuncias de violencia de género. Creo que o sea, menos denuncia, no creo, menos denuncia de violencia de género ha tenido de todo. O sea, la denuncia por robar, bueno, que si yo dijese el robo en lo que consiste es todo lo contrario, pero bueno. Pero por robo, bueno, por un montón de absurdeces que no han llevado a nada, evidentemente. Ha salido de todas, ileso. Pero claro, lo más doloroso es que a día de hoy su hijo sufre una alienación parental tremenda, pero tremenda. Él ha tenido contacto estos 4 años con él. No. Es un crío de 5 Además, es años. que el niño no, el niño tenía 7 Ah, era años. pequeño, pero de La 7. última vez claro, era pequeño cuando él empezó todo el procedimiento. ¿Sabes lo que pasa? Que tuvimos un gran problema también, que pilló el COVID, pilló todo, paralizó todo su proceso, no sé si me Sí, explico, sí. se paralizó todo, y ya sabes el tapón judicial que tenemos hoy en día, por desgracia, ¿qué te voy a decir, no? De las denuncias, que hay interpuestas, ¿no? Constantemente, y entonces el tapón judicial que hay, pues es el que hay. Entonces, todo se paralizó y cuando él consiguió que el peque, o sea, tener su régimen, ¿no? De visitas, pues él tendría el niño unos 6 años y pico, 7, Ujú. 7 añitos. Con lo cual, bueno, pues el niño bien, feliz. Cuando empezó a venir a casa, que es lo que yo creo que esto es importante, pues feliz, pero feliz. O sea, el niño decía: "Yo no quiero tener 2 casas, yo quiero una sola". Y decía: "No, hombre, no". Intentas que el niño entienda que tiene que tener 2 casas, em, y además que qué suerte tiene, porque tiene 2 cuartos, tiene 2 casas, tiene, pues, mira, por parte de mamá, los abuelos, tal, que te quieren, aquí también, los abuelos por parte de papá, bueno, pues yo qué sé, él estaba feliz porque además había una niña, mi hija jugaba muchísimo con él, todos llevábamos esperando que el niño estuviera mucho tiempo, preparando su habitación la habíamos decorado, a él le encantaban los superhéroes y estaba todo, con el Capitán América, con el guante de Thor, bueno, pues todo como a él le gustaba, de Thanos, perdón, todo como a él le gustaba. Y, y bueno, pues deseando que llegara ese día, el niño estaba feliz, se acercaba a mí, me decía: "Me gustas mucho más en persona". Y yo decía: "Jolín, qué suerte tengo". Y me decía eso porque, bueno, él me había visto, pues, por videollamada, porque a él no le dejaba el niño Mm. solo. Entonces, cuando él quería ver al niño, sí, imagínate, en un parque, ¿no? Entonces, encima cuidando sus espaldas de que no fuese, tú me entiendes, ¿no? Ella decir que en el parque él había, yo qué sé, entonces siempre iba, pues, con alguien, con una amistad, con un compañero, con su padre, con quien fuese, con alguien, o sea, no podía ir solo. Entonces sí que había, pues, por videollamada y eso, pero yo no había podido ver al niño en persona, Ujú. evidentemente. Sabía, quién era Patri y sabía quién era mi hija y todo, pero en persona no. Entonces, por eso me decía que le gustaba más en persona. Ujú. Me daba besos, me decía, sí, o sea, me cogía, me daba besos, me decía: "Gracias por cuidarme", porque jugaba mucho con él. Bueno, bueno, estaba feliz. Lo que quiero decir, el niño estaba muy contento. Pues una vida normal. Pero ella, claro, ahí confirmó, que Frank, pues ya no estaba soltero, o sea, que existía yo. Y ahí fue cuando entra en cólera, más, más aún, me refiero. Y cuando nos casamos, pues, todavía muchísimo peor. Ahí ya empezó, eh, el niño llegaba, le hacía unas preguntas rarísimas al padre. Hay que decir que además es que el peque que ya ahora ya no es tan peque. Pero el peque tiene, un TDAH con un trastorno un poquito tienes agresivo, impulsivo, desafiante. Él tenía que ir a terapia, y tú imagínate en una circunstancia así, ¿qué forma de expresión tiene el menor? Ujú. Pues con mucha agresividad, en general, ¿eh? Problemas en el colegio, por lo que conlleva todas estas circunstancias. Ujú. Eh, El régimen de ella tiene pareja, el sí. régimen de visitas se llega a cumplir.
Sí, sí, se llega a cumplir. Y está Se llega a como cumplir. una semana en cada Sí. sitio o algo así. No, no hay una custodia compartida. Por el trabajo de mi marido, al principio no puede ser. Él está esperando un traslado para poder solicitar esa custodia compartida. Mm, Entonces, creo que era martes y jueves, si no me equivoco, y fines de semana alternos. ujú. Y sí, sí, se cumplen. Pero claro, él pasa también mucho tiempo claro, pasa mucho tiempo con la madre, obviamente. ¿Con quién más tiempo estás con ella? Entonces, para una persona, una alienadora, es mucho más fácil manipular todo, los pensamientos, porque infunden pensamientos. Es como funciona la narcisista. Y bueno, ahí empieza una guerra. Una guerra, no te puedes hacer una idea hasta qué punto. El niño empieza a llegar, a hacerle preguntas al padre tales y como, ¿tú cuánto tiempo llevas con Patri? Un niño pequeñito. Porque tú estabas con Patri, cosas, o sea, un niño con esa edad, Mm. tú estabas con Patri cuando mamá me tenía en la barriga. Sí, o sea, Una historia totalmente inventada por ella. Pero bueno, sí, bueno, pero que es que, además se nota que son pensamientos ajenos a un crío pequeño, ¿no? bueno, tanto como, mira, por ejemplo, a él le encantaba la hamburguesa, ¿no? No solo la hamburguesa, McDonald's, como a todos los niños y tal, la hamburguesa. O sea, entonces, pues lo típico, cuando viene, pues quieres que el niño, obviamente, no le voy a poner un brócoli, no por nada. A lo mejor si le tengo todos los 15 días, pues sí, tiene que comer de todo, ¿no? Porque todos los niños, pues para una buena alimentación, pero jolín, si viene ese fin de semana, pues yo voy a querer complacerle lo máximo posible. Entonces le hacía una hamburguesa de ternera, su pan, de cristal como a él le gustaba, todo, bueno, genial. Y el niño se comía la hamburguesa. ¡Uf, qué hamburguesa! La hamburguesa más rica que he comido. Bueno, súper bien, ¿no? Esto era el sábado. El martes íbamos a recogerle al colegio. Yo estaba en la parte de atrás del coche para sentarme con él mientras el padre iba conduciendo. Lo primero que me decía, se montaba en el coche y me decía, una cosa, esto no me lo ha dicho mamá. A mí no me gusta la hamburguesa, solo me gusta la del McDonald's. Y yo decía, ya, claro, cariño, lo entiendo, lo entiendo. Pues nada, no hacemos hamburguesa. Pero así era un constante, no sé Ya. si me explico. Si yo le ponía unos playeros, unos deportivas, las chanclas que le gustaban a él de Mario Bros, que tenían luces, que le encantaban, le compraba, le volvían loco. Llegaba el martes siguiente, una cosa, esas sandalias me hacen daño. Tú no sabes lo que me gusta a mí. Ya. Qué impotencia, ¿no? ¿Y con el padre? Pero peor, no, con el padre muchísimo peor, porque con el padre era eso. Luego le decía, porque fíjate, ella fue a denunciar al padre una de las denuncias, para que veas hasta qué punto. Una de las denuncias lleva al niño al cuartel con ella, de la Guardia Civil, y interpone la denuncia con el niño delante. Dime tú si no podía haber puesto la denuncia cuando el niño estaba en el colegio, Mm. por ejemplo, ¿no? Si no quieres llevar a un niño y meterle en un conflicto, ¿no? Como, como es este. Y denuncia al padre porque dice que ha quitado un dinero de la cuenta. Bueno, ellos tienen un piso en común, obviamente, donde tiene que haber una hipoteca, donde ¿no? Se mete el dinero. Entonces, hasta que llega todo el tema de la sentencia del divorcio y tal, a ver si lo sé decir bien. Ellos estaban en un procedimiento de que les tenían que devolver un dinero de la cláusula suelo o algo así, bueno, que habían solicitado. Y les devuelven un dinero, pues era, no lo sé, no sé, porque no los recuerdo bien, 30.000, 40.000, lo que fuese. Ese dinero no se podía tocar hasta que se hiciera la repartición. Cuando llega el tema de la repartición, o sea, la abogada le dice, Fran, ya puedes coger tu parte correspondiente. Cuando va en la parte correspondiente, quedan, no sé si eran 12.000 o 14.000. Se había fundido. Bueno, pues él aún así, ¿qué hace? No sé exactamente la cifra, no me quiero columpiar, pero Ujú. sé que falta mucho más de la mitad, o sea, pero muchísimo más. Entonces, él, con lealtad, lo que hace es coger de esos 12 la mitad, respetando esa mitad, pero ella ya había gastado. Bueno, pues ella entra en cólera y dice que ha robado, o sea, que le ha robado. Obviamente no llegó a nada, pero que te quiero decir que para que veas. ¿Qué ocurre? Que el niño venía al padre y le decía que por qué había robado a mamá, que por qué él era un ladrón.
Mm. que no le importaba robar y dejar abandonados a ella y a... Ahí empieza, ¿entiendes? Ahí comienza. Es como cada día y cada día y cada día, de estar feliz jugando con los abuelos, con los padres de mi marido, con la niña, de estar diciéndole, yo tengo una hermanastra. No, y ella, claro, le decía que no, evidentemente. Ella, bueno, ella sí, que sí, pero yo quiero que sea mi... Bueno, y bueno, poco a poco, ¿qué ocurre también? Que es lo que te comentaba, que el peque iba a terapia por el tema de, bueno, pues del el TDAH, ¿no? Mm, y de repente le quita de terapia. Le quita de terapia porque dice que no lo necesita. Mm. Y yo creo que, bueno, todos sabemos que en la terapia hay psicólogos y los psicólogos hablan, los psicólogos van viendo la evolución del menor, van viendo por qué esa agresividad Sí. que muestra, ¿no? Porque, bueno, al padre le pegaba, a mi hija le pegó un puñetazo en la piscina, no te voy sangrando, le tuvo que la socorrista, bueno, pues atender, la tuvimos que llevar al médico, bueno, un sinfín él era esa agresividad que él, bueno, pues denotaba era porque obviamente yo creo que eso todo que él estaba viviendo y era la forma Mm. de comunicar la situación en la que él se veía. El único problema que había es que, no, bueno, el que hay es que nunca le dejaron querer como él quería. Mm. Se le limitó todo hasta el amor. Y ahora lleva 4 años sin ver a... Sí, sí. Porque no quiere, porque... Pues porque exactamente, porque llegó un momento, bueno, a ver, esto es mucho más largo, pero resumidas cuentas, cuando, nosotros nos casamos, al mes siguiente, pues nos tocaban las vacaciones. Imagínate, vamos la quincena que nos toca, nos íbamos a ir a Asturias y ese día el niño llega tremendamente, o sea, de hecho va en el coche, el padre ve que va llorando cuando lo ha ido a recoger, el padre le pregunta qué le ocurre, el niño dice que nada, que le están sudando los ojos, pobrecito, pequeño. Dice, no te están sudando los ojos, cariño, estás llorando, ¿qué te ocurre? Entonces el niño dice que es que se quiere quedar con mamá porque mamá tenía un tema médico y que entonces la madre le había dicho que tenía un tema médico y él quería estar con mamá. El padre le dice, bueno, cariño, yo no te quiero que estés mal de esta manera así, si quieres estar con mamá, si quieres yo la llamo, pero él decía, no, no quiero que llames a mamá porque mamá era muy contundente, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, él quería estar con mamá porque obviamente mamá le había hecho pensar que iba a un tema médico, no sé si porque de esa manera ella se iba a sentir mejor, no lo sé. No lo sé, porque en la cabeza de este tipo de personas es muy difícil, a veces ponerse en esa piel, ¿no? Decir, ¿por qué haces esto? O sea, ¿qué sentido tiene Bueno, hacer creer a tu hijo que vas a estar mal para que él no sea feliz de vacaciones con esa bueno, familia, ¿no? es una personalidad narcisista, ¿no? Es alguien que no puede Exactamente, soportar que la gente se aleje, que no esté a su claro. Ten en servicio. cuenta que el niño, pues eso, imagino que llevaría días diciendo, me voy a ir a Asturias, tienen conejitos, pues, la verdad, ¿no? O sea, y Mm. está y entonces ella diría, pues mira, pásalo muy bien. Ella era especialista y es especialista en esto, ¿no? En dar pena, en hacer ver que ella es la víctima, en que, bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Mm. Con lo cual el niño ahí, pues eso, llegó a casa diciendo que él quería estar con mamá. Él dijo, bueno, pues mira, cariño, voy a hablar con mamá y si de verdad ves oportuno, yo no quiero que estés mal aquí. Bueno, ahí empezó un problema porque la madre dijo, no, a mí no me lo traigas, esto por teléfono, a mí no me lo traigas, yo tengo mis planes. Dijo, es que el niño está diciendo que es que tienes un tema médico y él está preocupado porque quiere ir. Bueno, todo acabó trayendo muchos problemas. Mi pareja acaba cayendo en una depresión muy grande, por cómo empezó el niño pues a tratarle, pues, como si fuera un delincuente, ¿sabes lo Ujú. que te quiero decir? Y ahí empezó un procedimiento muy difícil de pues casi 2 años de psicólogos con problemas muy, muy tristes, vamos a decir, muy grandes, no sé cómo decirte, o sea, para mí fue y para la niña, la verdad, una batalla más difícil que la mía, desde luego, ya te lo digo que mucho más difícil. Y es comprensible porque
ten en cuenta que yo me separo y había vivido lo que había vivido, pero yo miraba a mi hija y tenía una razón para salir adelante y la tenía a mi lado. Fran le habían arrebatado totalmente, pues, el cariño de su hijo sin haber hecho absolutamente nada, nada más que tomar la determinación de no querer sufrir más con De separarse. la persona que le estaba haciendo daño, sí, Joder. O sea que has visto perfectamente los 2 lados del total. espejo. Sí, Patricia, llevamos hora y media y te quiero preguntar, antes de liberarte, ¿qué, qué conclusión sacas? Bueno, tú empiezas a colaborar con Anavid, que es una asociación que se dedica, pues, a recoger a hombres y mujeres, eh, total. abandonados por un sistema que dice que nos protege muchísimo y tal. ¿Qué conclusión sacas sobre ese sistema que nos protege tantísimo o que os protege tantísimo a Mm. las mujeres? Hombre, yo siempre digo lo mismo. Yo, además, bueno, yo me dedico al mundo de la comunicación y yo muchas veces lo digo, ¿no? Y a cualquier víctima con la que hablas y charlas, es que es tan fácil ver la diferencia en la que estamos, porque, bueno, sabemos, ¿no? Que las mujeres a día de hoy tenemos 527 ya, si no me equivoco, 527 asimetrías legales y sociales más que los hombres, ¿no? Es tan fácil desmontar este argumento de que estas leyes, ¿no? Que Irene Montero y que todas estas feministas y la ministra y todo esto han apoyado, es una es totalmente ridículo porque no nos están ayudando en nada. Yo cuando fui víctima, a mí no me ayudó nadie, me ayudó mi familia y yo misma a salir adelante con mi hija. Nadie, nadie, en absoluto. Pero quizás si hubieras Eh, denunciado, sí te hubieran ayudado algo, ¿no? sí, es cierto, pero de todas maneras, sí, si me hubieran sí, pero por ejemplo, ayuda psicológica sí te pueden, ofrecer, que es lo que yo porque yo económica no quería. Yo sabía que yo podía trabajar Mm. y salir adelante, pero psicológica, por ejemplo, es que no es solo mi caso. Yo conozco tantas mujeres que han ido con su hijo, por ejemplo, a pedir ayuda y que lo que les decían en asuntos sociales directamente es, yo pienso que a lo mejor no estás en el mejor momento para cuidar de tu hijo, ¿vale? Así de mujeres. En vez de facilitar una ayuda de la manera que sea, bien sea psicológica, Mm. alguna facilidad, pero es que el hombre también está desprotegido, mucho peor. O sea, legalmente muchísimo peor. Ya no solo estamos hablando, ¿sabes?, de ayuda psicológica. Ojalá a los pobres les dieran ayuda psicológica. Si cuando después de saber que una denuncia ha sido falsa, ni tan siquiera la que ha denunciado falsamente tiene ningún tipo de condena, ningún tipo de o sea, es que eso es ya es el colmo, o sea, ¿cuántos padres han sido denunciados por una bala de plata, por ejemplo? Esto lo vemos cada día. Y cuando después de muchos procedimientos y una ruina, no solo moral, sino psicológica, porque ten en cuenta que es lo que digo, esos padres van a ser señalados de por vida. Esos padres van a tener esa interrogación aquí arriba de ¿y será? Después de un montón de procedimientos, un montón de dinero, una ruina total, que la mitad de ellos acaban teniendo que irse a vivir si tienen la gran suerte de tener a sus padres vivos, Mm. o tener la casa de un colega que les deje, o no sé, mira, en Gibraltar hay una casa, ¿no? Que han habilitado un albergue para papás, Ujú. papás, para hombres, que han quedado en la ruina total. O sea, es el hundimiento totalmente moral. Es querer destrozar al varón por completo y Bueno, dejarle totalmente indefenso. Estamos, y a los críos eh, peor, todavía. obviamente los críos son los que más sufren. Ellos son los que van a soportar, eh, pues toda esa guerra en la que se ven envueltos los padres, ¿no? En el caso de, Ellos son los de- peores. en el caso de tu, Sí, o sea, al crío de tu pareja, de tu marido, le han hecho bastante daño, ¿no? Se diría. pero muchísimo, muchísimo. Y además, sí, estoy segura que cuando él pueda libremente, libremente, me refiero, ponerse en contacto, volver a porque siempre vuelven, eso está claro, siempre vuelven. El tema es cómo vuelvan, Mm. lo dañados que vuelvan, me refiero.
Y que obviamente yo hablo por mi marido, pero por tantos padres que conozco, todos piensan lo mismo. Ahí estarán, para ayudarles, para reconstruirles, para sanarles. Por eso yo siempre le digo a todos estos papás, y de verdad que lo digo de corazón, y que por favor tenéis que estar fuertes para cuando ellos lleguen. Porque cuando empiezan a darse cuenta de lo que han vivido con esa alienadora, por ejemplo, hablo en este caso de esta situación, ¿no? Con la alienadora que les ha pintado una historia totalmente de ciencia ficción, y cuando son capaces de reconocer que eso es falso, necesitan tener a su padre también ahí, a esa familia paterna, diciendo, tranquilo, vamos a salir adelante, vamos a solucionar esto, vamos a darte todo el cariño y vas a ver que de verdad papá nunca te ha abandonado ni te ha olvidado, pero ese tiempo nunca vuelve, Mm, ese tiempo ya no vuelve. mm. Bueno, Patricia, pues la última pregunta siempre la hace José. Suele ser una pregunta bastante aguda. Vamos a ver cómo está José después de escucharte todo Vale, este rato. vale. Aguda, ¿eh? Qué bien. Sí, sin presión. Nada, pues igual, que menuda historia, la verdad, escucharlo todo, Patricia. Y yo me he quedado pensando, porque dices que tu ex, el que te agredió, Ujú. luego ha tenido otra pareja y ha tenido otras agresiones y tal. Sí. Y me preguntaba por el famoso sistema de oficio o de un supuesto registro de alguien que, independientemente de que no hubiera una denuncia de por medio, por lo que tú has contado, tus circunstancias o sea, y se entiende perfectamente, pero el sistema ya estaba en funcionamiento y hay una policía y una fiscalía que pueden tener un, no sé, un check. O sea, es que no sé cómo decirlo. Bueno, se llama Biogen, se llama. Sí, Biogen. Claro, pero atiende, o sea, incluso cuando volvió a pasar con la otra pareja que tuvo, Ujú. nadie de ese sistema ha hablado contigo o se ha querido ver el perfil de esa persona. Digo, porque si tenemos una persona que claramente encaja con lo que el sistema denomina Sí, como sí, eh, te comprendo y lo perfectamente. tienen marcado, no hay un seguimiento, no hay un algo. No, nadie habló conmigo, nadie preguntó, nadie dijo, vamos a ver, este hombre ha estado casado anteriormente, vamos a ver qué ha ocurrido. Nadie. Nadie preguntó, madre mía, esta persona que tiene 2 hijos con esa mujer, ¿vale? A los cuales tampoco ve, ni tan siquiera, hasta donde yo sé, ni en un punto de encuentro por el momento. Mm, Él está en la calle, tengo que decir. Bueno, pues no, nadie se puso en contacto, nadie. Quiso saber, ni preguntar, ni se preocupó en ningún momento. Por eso digo que, ¿de qué manera nos están protegiendo a nosotras? ¿De qué manera está protegiendo realmente a la mujer estas leyes? ¿De qué manera? Porque está claro que las pulseras ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Sabemos también el tapón judicial que tenemos, ¿no? Y que mm. 8 de cada 10 mujeres, ¿vale? De las que han fallecido, nunca antes habían denunciado, porque existe el miedo. Y porque además, bueno, pues ya sabemos lo que ocurre. Igual que 8 de cada 10 hombres de los que han sido denunciados no son maltratadores, no son agresores. Es incierto. Y el sistema está para realmente, de verdad, para destruirlo por completo y volver a escribirlo de nuevo, pero paso por paso. Es que Las mujeres no las protegen. en tu caso, Mm, Patricia, es que yo también lo estaba pensando, que una forma, claro, el sistema, si tú hubieras denunciado y tenías que haberlo hecho quizá, o tenías motivos de no, no, sobra, totalmente, total. para protegerte tú, pero claro, en ese momento el sistema lo que interpreta es que este hombre lo que está haciendo es es violencia de género. Entonces, es un Ujú. machista que maltrata. A mí, escuchando la historia que tú la has contado muy bien de cómo él va metiéndose en el agujero del juego, de la droga, del alcohol, de todo esto, pienso que una manera efectiva de ayudar a mujeres que están con hombres así, también pasa a veces no por colocar al tío en una cárcel o y empezar todo este proceso, Ujú. sino por ver qué está pasando ahí, porque a lo mejor si él hubiera recibido un tratamiento, También. él para Sí, sus problemas, hubiera sido una forma de protegerte a ti, totalmente. ¿no? O sea, Mm, porque
en muchos casos de violencia contra la mujer, que yo he hablado con bastantes mujeres que han sufrido el maltrato así, es que se repite muy habitualmente lo del alcohol, se repite muy habitualmente lo de la psicosis, se repite muy habitualmente lo de que el tipo tenía un padre que le pegaba. O sea, que también hay casos de un hombre simplemente dominador y malvado, ¿no? Pero Ujú, muchas veces el que causa daño puede ser ayudado de manera diferente, ¿no? A simplemente, a veces por seguridad hay que meterlo en Chirona, claro. sí. Pero en tu A ver, caso, yo por te di ejemplo, mm, hubiera sido, no sé, en un país de otra manera, que tú ujú. denunciases y que lo que se activase fuera un sistema de decir, esta necesita ayuda, pero este necesita ayuda. Totalmente. Es que al revés, yo siempre decía, él con los años, a mí un día se puso en contacto conmigo y me pedía perdón por lo que había hecho. Él reconocía el daño que me había hecho y yo le dije: "Estás más que perdonado". Si yo lo o sea, lo único que desearía es que realmente te curases, porque a mí me daba pena. Pero sí, estoy de acuerdo que él necesitaba ayuda también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y yo mi único no, uno de mis fallos más grandes y que yo es mea culpa, ¿no? Es sencillamente de decir: "Sí, lo hiciste mal", es no haber denunciado, porque quizás yo hubiera sido ese escudo protector de la siguiente. Hmm, Yo lo hice mal, por eso yo ahora cuando atiendo a una víctima, cuando yo le doy consejos a una mujer, ¿no?, que está pasando por lo mismo, le digo: "No, no, tienes que denunciar. hmm, Piensa que no sabes la que va a venir después". claro. Bueno, Patricia, pues yo creo que a mucha gente que vea esta conversación le pillará con el pie cambiado. Y creo que eso es bastante bueno. Pillar a la gente con el pie cambiado, saliendo de todos los tópicos en los que vivimos, de todos los clichés y contando las cosas, por lo menos una historia que no encaja con lo que hay por ahí. Y a cada cual que saque sus conclusiones. Muchísimas gracias. Lo has contado súper bien. O sea, no ha hecho falta preguntarte nada. O sea, quiero decir, Me he extendido mucho, lo siento, pero no, no, es pero que, bueno, bueno, a ver, eso es la historia de una vida, no le vamos a tampoco a regatear unos minutejos. Muchísimas gracias, ha sido un placer y a bueno, vosotros. pondré por aquí abajo el link de Anavid, que es una asociación a la que gente a la que le está pasando algo, tanto con un hombre como con una mujer, a que gente que esté viviendo el maltrato o que tenga miedo o que tal, puede recurrir, porque ahí te encontrará entre otras personas a ti Ujú. y a otros que han vivido también historias acojonantes. Aquí pondremos el link de Anavid, pues por si alguien necesita la ayuda que a ti te hubiera venido bien también. Y que sepan que no están solos, que hay mucha gente que está dispuesta a tenderle una mano y a escucharle y ayudarle y a guiarle. Pues muchas gracias. A vosotros.